Para comenzar. Solo que tenemos el tiempo un poquito más contado hoy por el tema de que estamos en un lugar público llamado la Biblioteca Pública. Bueno, gracias a todos por venir. Qué bueno. Vamos a continuar con nuestros relatos bíblicos. Tenemos una parashá que es súper interesante. Una parashá muy controversial realmente. No, para que lo mires a él. ¿Eh? Tranquilos. Te voy a poner para que me mires a todo el mundo. Te voy a poner para que, como si estuviera sentado acá. Ahí está sentado, pues. ¿Quién? La madre. Ah, bueno, dejemos a la directora por un lado por ahí. Bien, tenemos una parashá llamada Pinjas. Ya veníamos con esto de las parashot, veníamos como con una seguidilla de parashot que tienen nombres propios. ¿Sí? Teníamos este Korah, y después tuvimos a Balak, y ahora tenemos a Pinjas. Es como que son todas parashot de gente, ¿no? ¿Para quién es este Pinjas? Un señor muy importante. Es un señor. Se convierte en un señor. Se convierte en un señor muy importante. Mucha gente no conoce mucho a Pinjas, pero Pinjas termina siendo el nieto de Aarón. ¿Sí? ¿Aarón quién es? Aarón, el hermano de Moisés. Correcto. Ahora, vamos a relatar un segundito qué es lo que pasa en la última para allá, porque muy pocas veces pasa que te dejan como colgando, que termina la para allá, o sea, con la para allá anterior que fue Balak, que la estuvimos hablamos mucho de Bilam, de Balak, ¿sí? De toda la importancia de los puntos negros, de elevar a la otra persona, buscándole lo más, la luz, aunque sea la poca luz que pueda llegar a tener esa persona para poder elevarlo, ¿sí? El trabajo importante tenemos. Ahora, Esperá, le digo, decile vos a ella un ¿qué? poco de eso del punto. No, porque si no vamos a entrar en la para allá anterior. Lo único que quiero decirles es que tenemos un rey Balak, contrató a este Bilam para maldecir al pueblo, no puede maldecir, el tipo bendice, o sea que con la palabra no puede, todo el plan se fue al divino botón, se fue a todos lados menos donde tenía que ir. Cuando termina todo ese episodio, aparece de repente la última paginita, así como unos párrafos en la Torá, que dice que van a mandar unas chicas, van a mandar unas niñas cananitas a que vayan a seducir a los hombres del pueblo de Israel. Eso termina en una orgía tremenda y aparte rindiéndole culto y entregándole toda esa energía sexual a Baal Peor. Peor que él no podía haber. No. A Baal Peor. Baal Peor era el dios, o sea, un dios, una escultura, ¿sí? Con forma de cabeza de animal. Claro, pasto. ¿Sí? Hoy lo usan mucho para satanismo, lo usan para otro tipo de cosas, pero generalmente está relacionado con la sexualidad Y la lujuria. y la lujuria. Y con un exceso, pero desperdiciado de alguna forma. Inclusive se habla de que Baal Peor tenía, al punto de que Baal Peor tenía... Yo pensé que era mal, peor. No, porque no era peor, no. Baal Peor. Y se llamaba así el dios. Y los israelitas en ese momento, como que, claro, están con las minas ahí, están con la geo. Pierden la... Entonces están con las chicas, ¿sí? Se están con las chicas, pierden todo tipo de. Obviamente, sabemos que el miedo, la violencia y la sexualidad te hace perder todo tipo de valores, exactamente, de todo. La cuestión es que, y hay mucho para hablar, Baal Peor es toda una clase entera, ¿sí? La cuestión es que en ese momento está todo descontrolado. O sea, descontrol total. Así como muestran en Calígula a veces, o muestran como el infierno, o sea, ese tipo, esa imagen háganse más o menos, ¿sí? O sea, en las películas, ¿no? Cuando lo muestran como una cosa de... Como dijo Graciela recién, el tema de lujuria. Y en ese momento aparece uno de los israelitas, quiere entrarle una mujer a Moshe para seducirlo, y terminan estos dos, ¿sí? Estos dos personajes terminan fornicando enfrente del Aron HaKodesh, o sea, enfrente del arca. No Moshe. No Moshe, no. Tratan de que esa mujer como de seducirlo, pero la cuestión es que terminan estas dos personas. ¿Quiénes son? Uno es un israelita, o sea, uno del pueblo de Israel, ¿sí? Y la otra es una cananita. Entonces, en ese momento, pues,
tenemos una situación muy loca, porque ya no es todo el mundo lo está haciendo, pero aparte lo pusieron enfrente como... Imagínense solamente ahora entras a la sinagoga y de repente están ahí, o sea, están... Es provocativo. Exacto. Sí, sí, o sea, era un show entero, Claro, ¿no? O sea, claro. y aparte fue un desacramento más grande que lo que ya estaba pasando. Claro. Entonces, en ese momento, este llamado Pinjas, ¿sí? Él siente la necesidad de matarlos. Y con una lanza los atraviesa a los dos y los mata. Y dice que en ese momento se terminó la plaga. O sea, la plaga era la ceguera, la locura, o sea, lo que estaba pasando. Como en las películas pasa, ¿sí? Como de repente está toda la locura de cosas, ¡pum! Disparo y todo el mundo para. ¿Sí? Una cosa así como un... Así termina la para allá la semana pasada. O sea, que es como... ¡Wow! ¿Y qué pasa con Y claro, entonces Pinjas? claro, el tema empieza Pinjas ahora. Primero la pregunta es ¿por qué no está dentro de, por qué Pinjas no es presentado en su para allá Pinjas? O por qué los rabinos, mejor dicho, ¿por qué los rabinos no decidieron presentarlo desde el principio cuando él aparece y los mata? ¿Por qué lo dejaron en la para allá anterior? A esta que la nombra Pinjas, ahora el tipo es un héroe. ¿Sí? O sea, a pesar de que él utilizó Algo prohibitivo, matar, prohibitivo. Exacto, el tipo es aplaudido. Y así dice, y el Eterno habló a Moshe, así empieza la para allá, para decir, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi furia de los hijos de Israel. O sea, ha apartado mi furia. Sí, estamos hablando ahora de la furia de Dios. claro, ¿Sí? O sea, mi furia de los hijos de Israel porque demostró su fervor por mi nombre entre ellos, a fin de que yo no consuma a los hijos de Israel de mi celo. O sea, gracias a Dios apareció Pinjas porque yo los iba a destrozar a todos, más o menos lo que está diciendo claro, Dios. claro. ¿Sí? Gracias a Pinjas que él actuó, o sea, a mi favor para apaciguar mi furia, él lo hizo por mí. Gracias, Pinjas. Entonces, muy agradecido, Dios. Y tal vez tendría que estar todos agradecidos porque no queremos ni saber lo que era la furia de Dios tampoco, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, o sea, de decir, ¿sí? He aquí que yo le doy mi pacto de paz y será para él y para su simiente, después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo. O sea, le da el sacerdocio, sin duda. O sea, obviamente es hijo y nieto Y Aarón, claro. pero le da. Y aparte acá hay una parte que obviamente en hebreo, pues, dice mi pacto de paz. La cuestión es acá que la palabra shalom, ¿sí? Y esto es algo que está para allá también, la palabra shalom no está entera. Cuando dice mi pacto de paz o mi pacto de Sí. shalom, ¿sí? Lo et briti shalom. Okay. ¿Por qué? Para, Pero ¿dónde ¿qué es que no quiere Que decir? está no entera? está. ¿Qué Ahí quiere decir que Si no está? dijiste Shalom. esa sí se las puedo mostrar acá. Ahora le voy a decir. ¿Ven? Aquí, esta palabra. Esperen, que te la Y muestro. ahí podés escribir, Gastón. Acá está. Ah, ¿Ven la palabra shalom? sí. No. Perdón. Ah, sí, sí. Es interesante porque en la Torá cualquier palabrita, con el tiempo ustedes saben que un pergamino de Torá se puede desgastar. Claro. Entonces vienen los escribas de vuelta, el sofer, y una letra así Reemparcha. la reemparcha. Claro. Porque obviamente cuando está así, se considera que una Torá está psula o pasul. Claro, Pasul significa claro. está prohibida, o sea que No kasher, está. Ya pasul, no es, ¿sí? no es de utilidad. No está kasher para leer. No. La diferencia con esta para allá y con esta letra, que es Avav, que está acá, O sea que está cortada. está cortada a propósito. Y si el sofer, el escriba, cuando está escribiendo la Torah, se le fue porque estaba muy concentrado y todo, y de repente empezó a escribir la Vav y la escribió mal, o sea, la escribió entera, la tiene, la Torah está pasul. Claro, claro. Es muy interesante. La tiene que escribir así. Tiene que escribirla de esa manera. Como Sí. cortada. Como- Es la única es vez un- que aparece. Es la única así. vez que aparece una Vav cortada. Acá en esta para allá, hoy vamos a hablar un poco de esto, porque es estas curiosidades que aparecen. Ujú. En la para allá de hoy tenemos varias letras que son más grandes, más largas o más chiquitas o cortadas. De lo común. De lo común. Generalmente hay letras que son un poquito más grandes, una más chiquititas, de repente tenemos una en toda la para allá de repente. Hay algunas en la Torá, son importantes, se destacan, porque nos están diciendo algo, obviamente. ¿Sí? No sabemos de dónde sale, obviamente todo es interpretación de los rabinos post-bíblico, Lógico. post-Torah escrita, obviamente.
y se buscaron ciertas formas. Ahora, obviamente todos los que fueron buscando los secretos de la Torá, la gente que el Midrash, los cabalistas, etcétera, trataban de encontrarle una... Le tienen que dar un significado. Hay que darle un significado. Y lo interesante es que todo el mundo acá somos cabalistas y somos interpretadores también, porque nosotros tenemos almas diferentes y venimos a interpretar también eso. También me encantaría saber qué significa para ustedes que esa palabra shalom tenga la vav cortada de esa manera cuando Dios, tú súper orgulloso de su hijo Pinhas, Sí. ¿sí? Le dice, por lo tanto, de aquí te doy mi pacto de paz. O sea, Dios le da un pacto de paz, pero una paz así. Por la forma como la consiguió. No, a mí no me pregunten, me dicen lo que ustedes piensan. Yo pienso que por la forma, o sea, se consiguió la paz después de algo tan tremendo como lo que hizo él, que es matar a 2 personas juntas. Como para una advertencia de que la paz así fácil no se consigue También. para mantenerla. Que la paz, que la interpretación de la palabra shalom también depende de cómo uno la escribe. Y si él la escribió así, en su determinado momento, es por algo. ¿Por qué? No sé su estado de ánimo en su momento, pero las cosas no son porque sí. Claro, pero Ahora, justo cuando dice al el estado de último, ánimo, ¿estás hablando de Pinhas o estás hablando de la persona que escribió la Torá por primera vez? La persona que escribió no se puede permitir alterar. por su forma de... No, ningún software, sentimiento, claro. también, o sea, vamos a ser reales, ¿sí? Puede ser que el tipo que originalmente escribió la Torá la copió por primera vez y el texto que nos llegó para que todo el mundo lo copie, el tipo estaba borrachito, en ese momento se quedó dormido, Sí. o justo se quedó sin tinta, Sí, ¿sí? y le Y le quedó así. Sí. Bueno, Puede No, ser. me suena que no. no, es que todo puede pasar. ¿Cuántas veces tenemos tradiciones que realmente ahora les voy a contar 2 tradiciones y se van a reír mucho? Nadie lo rectificó. Nadie lo rectificó porque si el primer copista, digamos, Sí. Lo hizo o sea, lo dijo así, pues así quedó Se porque es el siguió. que recibimos. Y así a partir de eso se copia tal cual, y como dice Graciela, sí, claro, estamos pensando que somos personas que tenemos un pensamiento más liberal, más progresista, pues si un ortodoxo acá te caga trompada. Claro. ¿sí? A vos primero. A mí primero por hereje, ¿sí? Claro, claro, claro. Yo creo que también vale la pena decir que nos sirve como un recordatorio cuando se lee del mérito que tuvo o que se le dio a Pinhas por el acto, vamos a decir hasta cierto punto, heroico, por atreverse y tener el valor de hacer ese acto de matarlos a ellos en ese Claro, momento. porque él no sabía que le iban a conceder la paz. O sea, ¿qué es lo que estaba dentro de Pinhas? Pensemos un segundito. Y Era pensemos en nuestras la vidas también en qué momento abominación. nosotros nos tuvimos que... O sea, obviamente todo es simbolismo. La lanza es un símbolo, ¿sí? Las 2 personas son un símbolo, Pinhas es un símbolo, la rabia de Dios, la furia de Dios es un símbolo, y lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y la lujuria también es un símbolo. Entonces, pensemos en nuestras vidas, en momentos, ¿sí? Donde tal vez nosotros fuimos Pinhas, o nosotros fuimos los de la lanza, locura, sí. o los de la lujuria, o los que fuimos matados por la lanza. ¿Cuál es el símbolo de la lanza? Nunca escuché que la lanza tuviera un símbolo. No, vamos a poner solo el símbolo, sí tiene símbolo. Tiene varios símbolos. Pero pensemos de alguna forma, y hay muchas cosas también que pasa acá, porque hay se las tiro así, ahora empecemos a hablar nosotros de nuestras vidas, porque es importantísimo. Hay mucho para hablar en esta para allá. Obviamente elegimos la que está cayendo en este momento. ¿La que está qué? Lo que está cayendo en este momento, Ah. obviamente. Hay muchísimo para hablar, ¿sí? Como todas las parashiot. Me perdí. No, hablábamos de los El significados. significado, estaba hablando de la lanza. Que es un símbolo. Una de las críticas grandes, pues los rabinos obviamente tienen mucho que hablar sobre el tema. Sí. ¿Cómo puede ser que este tipo que mató fuese aplaudido, por más que haya Claro. sido por una buena razón, por más que haya parado toda la lujuria? ¿Sí? Que parte de lo que dicen también algunos comentan que ese es ese shalom. No es un shalom de paz completo, porque, No o es sea, tan puro, no es tan puro. puro tal vez o sea, él se lo denomina a lo Su que... intención fue Su intención fue pura, el tipo siempre dedicado a Dios, Pero obviamente. haciendo algo que está prohibido en los 10 En los 10 mandamientos. Claro, pero a la vez esto lo llevamos a Israel de hoy y todos los tipos que te tiran piedras y los que Sí. están ahí que no te dejan a Claro. las mujeres rezar en el muro, o sea, en el cótel,
¿sí? Lo mismo, los tipos son re puros, lo hacen por medio de Dios. Entonces aquí él se denomina como uno de los primeros celotes, lo que llama un celote. No sé ¿Sabes lo que es un celote? No. ¿Tú sabes lo que es un No. celote? No. Ah, me voy. Ok, yo tampoco sabía lo que era un celote hace muchos años. Y aparte lo aprendí en inglés, que se Es, dice es zealot. un animal. No, un celote es una persona que hace un acto en nombre de Dios. Ajá. Puede, pero los Tiene judíos que o ser. Y cualquiera. que lo justifica porque es Como por mandato divino. Es como el Como tipo este que Nadab. mató a Rabin y dijo que Sí. lo hizo porque Sí, Dios se sí. lo dijo. Sí. Y bueno, así como tenemos la... Lo que hacen los musulmanes por Alá. No lo hacen los musulmanes, no los estereotipemos. terroristas. Sí, o sea, los extremistas, terroristas, cualquier terrorista. Es El un terrorista Esos judío que mató también a... son celotes. Son celotes. Un celote es una es como toda La la Inquisición la también. Inquisición de... Sí, exacto. Entonces, estas personas que reaccionan porque dice que recibió la llamada de Dios o porque lo hizo por Dios. O sea, el acto puro de él fue porque reaccionó, porque Dios, él estaba cumpliendo con el acto, con la furia de Dios. Celote es alguien que hace algo dañino en nombre de Dios o porque No. hace algo bueno, no. Es una muy buena pregunta, te lo dejo de tarea. Me lo- Es como Sí, sí. No es más que un ángel, es una persona que se dedica, es como estas personas que están ciegamente, o sea, dedicados a Dios, ¿sí? Y sienten que están realizando todo lo que hacen por nombre de Dios. Claro, pero ¿lo están reparando o Pero bueno, están y que sufriendo? depende de donde lo veas. Para Claro. Pinhas estaba reparando, para Dios obviamente parece que reparó. O sea, Dios muy contento de que haya un hijo así que le cumpla Pero todo. Pinhas no sabía si Dios lo iba a perdonar o no. No. Pinhas no, por lo que No. sé, por lo No que se, evaluó su actitud. por lo que se habla, él obviamente impulsivamente reaccionó, Claro. ¿sí? Y No aguantó más. no, el tipo vio que las cosas están... No, es que acá es el punto. Muchas veces nos quedamos callados hacia una injusticia, Sí. ¿sí? Y justo en esta para allá se habla de una injusticia también que tiene que ver con 5 hijas que reclaman la tierra, Ah, la sí. herencia de sus Por padres, ¿sí? supuesto. Pero muchas veces estamos frente a una injusticia y nos da miedo reaccionar, ¿sí? Tal vez no es una lanza, tal vez no es matar a nadie, pero el hecho de que abras la boca y te pares frente a algo, vos no sabés lo que va a pasar. Vos solamente lo hiciste porque es una injusticia más grande y no te importó ni las consecuencias ni nada. Bueno, entonces yo soy un celote. Sos una celote. Contame tu Soy historia una de celote. Yo soy una celote porque yo me autoconsidero, a lo mejor por vanidad, que yo soy defensora de aquel que está sufriendo una injusticia. Entonces siempre me meto, haya sido un hijo, un nieto, un vecino, una persona en la calle. Yo intervengo. A veces gano y a veces me mandan allá mismo. Pero yo personalmente en mi vida no pienso en mi bienestar. Eso Pensás en la persona, pienso en la otra Y en la persona. pero hay que y en- pensar en Dios. Hay que hacer Bueno, no sé. en el nombre de Dios. Bueno, en el momento que vos estás haciendo ese acto, estás pensando dentro de tu Dentro de mi de tu justicia, justicia o tu estoy parámetro de pensando que juicio. le estoy haciendo al otro un bienestar, aunque yo en ese momento pierda. ¿Pero qué significa perder? Perder porque a lo mejor en vez de quedarme tranqui, observando, me pongo nerviosa, me angustio, Me hace mal. me hace mal, me viene taquicardia porque intervine en una cosa. Yo Ya. sé que a la larga por ahí no se soluciona, pero yo no puedo dejar ver Pasar. Pero pasar. sentiste que eso era lo correcto en ese preciso momento. Ok, está bien. Fuiste un Pinhas varias veces. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién más tuvo? No, que hay gente de todo, ¿sí? Sí, Y a veces somos las dos cosas también. A veces sí Sí. nos hemos quedado callados y por eso después Sí. como que, Claro. incluso cuando reaccionamos, después que nos callado varias veces, después reaccionamos a una situación como 5 veces peor, porque como que no venimos con revancha. Venimos con revancha. ¿por qué no hablaste antes? Exacto. ¿Por qué no hablaste antes de que la cosa se empeore? Claro. Sí, no, yo, una de las cosas, bueno, a veces son situaciones, una situación, pero
en general, cuando uno está con bronca de algo, yo siempre digo, mejor en cuotas que al contado. Que al contado. Así le decía a las maestras cuando yo era directora, si hay algo que no te gusta, decímelo en el momento. Parece No Pinjas, te Pinjas no guardes. pensaba igual. No, por Porque en eso. cuota no sé cómo hubiera No, hecho no, lo de la por lanza. Por eso. A ver, cuénteme de su historia, de su vida personal. Usted tiene mucha vida, ¿sí? Muchos de ustedes, o sea, han pasado varias cosas. Entonces, ¿en qué momento ustedes se sienten? Ya me contó, Graciela me dijiste, ¿no? Sí. Me contó Graciela, obviamente que ella fue Pinjas varias veces y nombró algunas situaciones. ¿Hay algún otro momento que ustedes, tú también, Juan, han sido Pinjas? O sea, han sido esa persona que sí reaccionaron y esa reacción realmente paró muchas cosas. Tal vez tuvo su consecuencia, como decís vos, tal vez me agarró taquicardia, lo que fuera, me sentí miedoso, no sé, todo lo que te... El momento donde ya la adrenalina bajó. Sí. Pero en ese momento pareció que era lo correcto o fue lo correcto y se pararon varias cosas gracias a haberme metido. A mí me cuesta porque no soy, bueno, salvo con mis hijos que los mataba a golpes, pero me refiero. No sé de qué habla, ¿eh? No sé de qué habla, ahí no se puede hablar de eso. No, lo estamos mal, no salió. No, o sea, No, el ojo torcido nada más. en el momento que los tres estaban peleando, sí. O sea, o venía mi marido o yo, pero bueno, terminaban todos. Ah, bueno, fueron Pinjas entonces en Yo su momento. sí, en eso sí. ¿Está bien? Sí, bastante, Y paraba. bastante ¿Paraba o pinche, no? sí. Ok, entonces sí. Mira, yo tengo, perdón que interrumpa, pero a lo mejor te atraso. Yo tengo una situación puntual. Yo antes no vivía acá, vivo acá desde hace 10 años, pero mis 3 hijos viven acá. La más chica vive en Boston, pero los otros 2 que viven en Houston, yo me tomé un avión, vine por una semana a verlos. Cuando estabas en Buenos Aires. Sí. Ah. Vengo, un día voy a la casa de uno, un día voy a la casa de otro, y Shabbat nos reunimos. Ninguno quiere poner la casa. Digo, estos están locos, ¿qué les pasa? Vamos al restaurante. Vamos, a mí no me gusta Shabbat en restaurante. Al otro día me volví a Buenos Aires porque me volvía. Llego a casa y mi hijo me llama, que es el mayor. Me dice, mamá, ¿vos no te das cuenta de lo que está pasando entre tus hijos? No. Mamá, vos que sos una persona. No. ¿Qué pasó? Entonces yo me senté en la compu a la noche y escribí una carta, por las dudas los 3. No estaba la tercera. Entonces yo dije, el amor entre hermanos por pavadas en actuaciones nunca se puede terminar. Y no puede ser que un hermano no se hable con otro. Por lo tanto, demos por terminado vuestro capítulo, que lo entiendo con el dolor de uno y del otro, pero se terminó acá la historia de las peleas entre los hijos. Después que yo no esté. Al otro día mi nuera, yo tengo 2 hijas y un varón, mi nuera llamó a mi hija, hizo una cena en la casa a los 4, se arregló y nunca más discutieron. Claro. Entonces yo me metí ahí impulsivamente, no me acuerdo exacta la palabra que dije, pero di por terminado una proyección que hubiera sido tremenda para ellos también, no solo a nosotros como padres. ¿Qué peor que estar enojados? Sí. ¿Qué es el enojo entre hermanos? Bueno, eso es un Pinjas. Una Una pinjas. Una Pinjas. Marta, ¿dónde está tu Pinjas? Cuidar a alguien en momentos límites de enfermedades también es Pinjas. Jugarse por una persona, por un compañero, por ejemplo. Cuidarse si corres peligro de contagiarte y morirte vos. Sí, ¿A qué Pienso, sería ¿no? jugarse? de pasarse 2 meses en terapia intensiva durmiendo en una silla, por ejemplo, y apoyando los pies arriba de la cama de él. Eso es cuidar, eso es Pinjas también, ¿Qué consideras? ¿Qué pensamos? que yo puse todo mi amor.
¿Vos lo Lo hacías hice por por- vos, querida? Lo hacía por él, porque no lo quería dejar solo, porque se Pero por deprimía. vos también. Y por mí también, porque no me Claro. podía ir a mi casa con un lugar y este abandono de personas. No sé, se me ocurre esa ¿Te trajo paz a situación. vos? ¿Estar ahí? Yo me siento bien conmigo. Claro. Por lo menos sé que hice lo que más pude. Y seguramente para él también. Y Oye. Porque y él, hay- cuando se despertaba y me miraba y me sonreía, ya está. Era, Ahí va. era un agradecimiento. Y sí, Ya Claro. está, para mí era suficiente. seguro. No sé si es una situación. Eso son diferentes, pero sí tiene un nivel de valentía Y de como dicen en Argentina, de huevo. Y de amor. Y de amor. Anteponer, Tu anteponer comodidad y tu vida. Por algo que vos considerabas que es lo correcto que para lo hacer. tenía, Y que- que lo cuidaba. Exacto, Hasta el último claro que sí. suspiro. Y eso da Entonces, paz. me siento, me digo, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó con esto? Porque a veces, viste, uno se replantea cosas y digo, pues trabajamos tanto toda la vida, 50 años, criando hijas y trabajando como locos, ahora que podríamos disfrutar los dos un poquito, no está él y, viste, entonces me replanteé, ¿qué me equivoqué? No me equivoqué. No se puede culpar de cosas que uno no las decide. No, No, claro. no, bueno, no sé. Esa No, es una de hermoso, y gracias por compartir, porque eso es como es otro ángulo, ¿no? Pero tiene mucho sentido también, porque al fin y al cabo puede lograr lo mismo. Tengo a otra Graciela y a Juan. Sí, pero yo lo dejo a Juan que cuente él su. Juan, te mandaron a la batalla al frente. Porque Me no. tiraron la pelota caliente. Ah, Bueno, yo tengo dos situaciones, pero una específicamente porque yo fui Pinhas, pero también fui parte de la misma situación. ¿En qué sentido? Me pasó una situación con un cliente, un muy buen cliente en el sentido de frecuencia, pero llegó un momento que era esa persona que te causa estrés, que te causa ansiedad, porque no sabes cuándo las cosas están bien hechas, cuándo le gustan, cuándo no. Entonces, de eso es que es mejor perderlo que encontrarlo. ujú. Entonces, yo soy una persona que trato de ser muy profesional, muy ecuánime, muy política, diciendo las cosas. Entonces, por mucho tiempo, permití que esas situaciones pasaran hasta que un momento algo tomó posesión de mí, por así decirlo, y saqué tal vez esa valentía de simplemente enfrentarlo de una manera bien hecha, pero de pasar esa lanza y cortar ya hasta el punto de que simplemente lo boté, lo saqué De la clientela. de mi clientela y le dije, mira, no puedes venir más, y punto. El sentimiento de después, claro, en ese momento me vinieron temblores porque era algo que normalmente no hago, entonces uno se llena la cabeza de tantas cosas, pero fue mejor el sentimiento después de liberarte. liberar esa tensión y ese estrés y ahora es como que, ¡puf! Y me da también el coraje de que si ya lo hice una vez, puedo tener la valentía de hacerlo otra vez y no llegar a un punto de una olla de presión tal de que me hago daño yo mismo. Claro. Totalmente. Yo tampoco compartí, pero Graciela, te estoy dando el tiempo para que sigas No, es que pensando. no. No, bueno, tranquila, si no hay, no hay. No me Entonces, ubico. no te preocupes, no te preocupes, esta vez contestas la que viene. Cuando yo llegué acá a Vestora, a la sinagoga donde yo trabajaba, el primer año, yo llegué como llegan muchos Hasanim, como está llegando un nuevo Hasan ahora, que llegan en el medio de julio, y lo primero que estás pensando es en que en el coro y en las fiestas y en las cosas que, o sea, que tienen que ver con todo lo que es las fiestas. ¿Sí? Ujú. Entonces, en muchas cosas pensar, pero entre ellas hay que empezar a preparar las fiestas. Y aparte son nuevos, tienen que aprender las melodías, o lo que fuera. Sí. Y en ese momento me entregaron como un coro que yo tenía en ese momento,
o unas personas que cantaban y que formaban el coro para las fiestas. Y entre ellas había una persona que era insoportable, o sea, insoportable, de un punto que yo no podía creer lo mal que me hacía. Y yo volvía todos los días a mi casa, amargado, y puteando sobre esta persona, y mi pobre esposa estaba todo el tiempo, o sea, me aguantó, en un momento me dijo, ¿vas a hacer algo al respecto? Pues yo no te aguanto más. O sea, claro, y yo pensaba, digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, hablé con las personas que eran, los rabinos, con el presidente, todo, les dije, está pasando esta situación, y yo quiero que ustedes me back up, o sea, quiero que Claro, me ayuden, backing me up, apoyen. ¿viste? Que me apoyen en la Claro. decisión que voy a tomar, porque yo le voy a echar a la mierda. Así, claro. Porque dije, esas personas es una extensión de lo sagrado que hacemos, es una extensión del clergy, o sea, Claro, del claro. Hassan y del Y rabino. no te permite Y no me hacerlo. permite ser feliz, porque siempre los ensayos son así, los otros así. Y en ese momento no, decimos algo muy importante, porque obviamente está la decisión y otra cosa es la persona ya había sido contratada, estaba esperando una especie de salario, ¿sí? Si es para mí no estoy. del consultorio. Está bien, Perdón. tranquila. Y entonces, en ese momento, bueno, sí, obviamente la llamé por teléfono y la eché, ¿sí? Creo que me sentí tan bien ese día que la eché. Después tuve que como encontrar a alguien, pero bueno, pues sabía todas las cosas que podían llegar a pasar, ¿no? Después encontrar a alguien que sepa toda la partitura, sepa toda la música, lo que fuera. Pero bueno, en ese momento no me interesó nada más y lo que sí hicimos es que se le pagó a ella a pesar de que no cantó. Que es lo mejor que... Pago, Sí, obvio. Es lo mejor que puedes hacer cuando estás en esas situaciones, como, Claro. como dijiste tú, Juan, ¿sabes qué? Te devuelvo todo el dinero de tu membresía, pero no vuelvas más, querido. No quiero ni escucharte, ni quiero que mañana me pongas una queja, ni que me digas que soy un ladrón, ni que te robé el dinero, ni que lo que fuera. ¿Sabes qué? Chao, andate. ¿Sí? Ya. Y nos ha pasado también en TAL, en el centro, en la clínica, ya nos ha pasado varias veces también, de que ha venido gente con pantomimas, o sea, gente que ha venido en terapias de pareja y la mujer tratando de inventarse todos los cuentos para poder tener una carta y esa carta usarla como para divorciarse en la corte. Y, o sea, la echamos pero de una, así, porque mi esposa se dio cuenta en 2 segundos de lo que estaba haciendo. ¿No les pasó que muchas veces uno quiere hacer las cosas, quiere echarle a la mierda, pero te retenés y decís, no, callate, porque no? Correcto. Y después te hace daño. Y ese es el tema. Ese es el tema de no ser pinja, ¿sabes? Sí. De que te hagas daño a vos mismo, porque ese tema de ser buenazo, como lo llaman en algunos lados, ¿sí? Te puede generar realmente primero, sí, sin duda te puede generar de lo peor, porque primero es una falta de respeto a vos mismo, es una falta de respeto a ti mismo, ¿sí? El ser buenazo, eso es lo que pasa. Es porque, como decían en Argentina, bueno pero no boludo, ¿no? Como... Entonces es ese tema, ¿no? Entonces la importancia de ser pinjas, tal vez no al punto de la lanza, no al punto de tener que matar, lo que fuera, pero sí de defenderte a ti mismo, ¿sí? Porque cuando tú no logras realmente poder defender esa situación, realmente sigue habiendo, no importa la edad que tengas, un niño interno que está esperando que lo defiendas. Es como si tuvieras un hijo, ¿sí? Y esa persona está esperando que lo defiendas a toda costa. Y si ve que el papá no lo está defendiendo, ese chico, ¿cómo va a seguir? Va a crecer como inseguro, con falta de certidumbre, o sea, con autoestima. Si papá no lo defendió, imagínate. Claro. Pero nosotros también tenemos ese niño interno. Y muchas veces nos saltamos por ese niño. Sí. Cuando éramos jóvenes, son momentos que vimos injusticia, o que nos están haciendo daño, se están abusando de nosotros, ¿sí? Y no dijimos nada. Que es lo mismo que pasa con el domestic violence, ¿sí? Claro. Con la violencia doméstica. ¿Acaso no pueden percibir los padres lo que están haciendo? ¿O No, pero lo que vos estás diciendo, uno mismo con su niño interno. Sí, estamos nosotros mismos con nuestro niño interno. Nosotros tenemos un niño interno al cual le afecta tanto lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. En momentos que éramos niños, nos pasaron muchas cosas. Crecimos, ya no somos ese niño, pero ese niño siguió ahí con esos sentimientos. Por eso muchas veces, ¿no? Parte de los trabajos que hacemos en el mundo más holístico, y también se hace en terapia normal,
es rescatar a ese niño, es ir a rescatarlo, a abrazarlo en ese momento de trauma, en ese momento que pasó esa situación, donde en una meditación guiada, por decirlo así fácilmente, ¿sí? Tú vuelves a donde está esa situación, le das 3 cachetazos al chico que lo estaba jodiendo, lo abrazas, y el cambio es impresionante. Entonces, eso obviamente tú lo sabes, Juan, también porque tú trabajas con cosas holísticas. Entonces, holística, me dijeron, no digas holística que la hacen en español. Holística, Gastón. Spanglish va por todos lados, ¿no? Va por las venas. Entonces, esa es la importancia realmente de... Hay que ser como Pinjas. Y sí, a veces sí. A veces sí hay que tener el huevo de ir al supermercado y decir, esto no está bien. Llame a tu manager. Y parece que es un escándalo mundial lo que está pasando, pues ¿sabes qué? Esa persona que te estaba jodiendo en el supermercado, no te atendió bien o lo que fuera, te puedo asegurar que nunca más en su vida, Claro. ni en bajada, ni en subida ni en bajada, ¿sí? Va realmente, o sea, a hacer una cagada como esa. Es así. A veces alguien tiene que ser el que lo hace porque lo dejan pasar. No me pasa muchas veces que han ido a lugares donde este trata mal a este, trata mal a este cliente, trata a este cliente. Yo digo, flaco, vos te pagan para que me trates mal. En ¿Sí? una confitería. Sí. Y nos ha pasado también muchas veces, o sea, a mi asistente, por ejemplo, o sea, la han tratado mal a algún cliente que otro. Teléfono, y dice, a mi cliente no la tratás mal, y si querés irte, te vas ya, pero vos también no la tratás mal. Empleada Te vas. de consultorio. Totalmente. Te vas. Entonces, esto es el tema de Pinjas. Ahora, interesante, hablando de las letras. Sí. Esa es la Vav cortada. ¿Sí? Interesantemente, la Vav en el mundo cabalístico tiene un significado muy especial. Es una letra muy especial ese bastoncito. El primero uno es la conexión entre el cielo y la tierra. La Vav es un conector. Lo otro que la Vav representa, lo que siempre hablamos constantemente de los centros energéticos, las Sefirot, especialmente las que están relacionadas con lo que llamamos el Zeir Anpin, que es los sentimientos. Lo que trabajamos constantemente durante el Omer, lo que trabajamos, esos siete centros energéticos de siempre hablamos, el de la bondad, el de la rigidez, el del esplendor, etc. Entonces, como cuando uno ve esa Vav cortada, y especialmente con ojos cabalistas o con ojos místicos, lo primero que ve que hay un corte sentimental, hay un corte de emociones. Como una falta de conexión. Una falta de conexión en ese sentido. Entonces, sí hay algo ahí como que igual... Joder, entonces creo que en realidad es el balance, ¿no? Es el balance, o sea, creo que un poco se la llamada este balance de cómo podemos ser Pinjas y a la vez el balance entre alinear la extremidad de Pinjas y la extremidad de ser el boludo. O sea, de dejar pasar las cosas, ¿no? Al punto de quedarse callado. Buscar como un equilibrio. Buscar un equilibrio en qué momento, incluso como dar el cachetazo y volver rápido, ¿no? Como un golpe seco, como dicen, ¡puf! Nadie vio, pero que se sintió la electricidad, ¿no? Buscar el equilibrio que no es Como los más fácil. pellizconcitos que ay, mamá, ¿viste? ¿A vos te di pellizcón? No, nunca, jamás. No me pellizco. Total, Mi vecino tampoco me pellizcó. nunca, no te pellizcó nunca. No. Ahora, la letra Yud de la palabra Pinjas Sí. también tiene algo raro. A ver. A ver si la puedo mostrar. Es esta que está acá. La chiquitita. Y no se puede ver mucho, pero en realidad esa Yud es más chiquita que las demás Yud que hay en la Torah. ¿Ven esta Yud acá? Esta es más grande que esta chiquitita que está en Pinjas, ¿verdad? Y la palabra Pinjas, generalmente en otros momentos van a verla sin la Yud, porque uno puede escribir también la palabra Claro. Pinjas Con sin un Yud, puntito. con un puntito abajo, que igual siempre está, pero esa Yud a veces puede ser como innecesaria. Obviamente todas las letras que están en la Torah tienen un sentido. Obviamente la palabra Pinjas con la Yud o sin la Yud son 10 puntos más, 10 puntos menos, son 10 Claro. 10 números de diferencia cuando haces la gematria, ¿no? En la suma de la letra, la Yud tiene un número. Sí. Entonces no es lo mismo decir Valor. que el valor es diferente. Y entonces. Entonces la pregunta es, ¿qué es esa Yud chiquitita que aparece en la palabra Pinjas? Te voy a dar un. Te dice, Para eso estás vos. no, acá explica en la explicación esta del Rabino Berg, dice, hay una Yud pequeña en el nombre Pinja. La Kabbalah nos enseña que cada letra aramea contiene a la Yud.
¿sí? O sea, cuando dice letra aramea se refiere al alfabeto hebreo, ¿sí? Que es la fuente de toda materia. Aunque su forma, o sea, pues la fuente de cada materia, es como decir, con la yud realmente puedes armar todas las otras letras. Entonces, si vos realmente miras las letras, Todas tienen la todas yud. tienen la yud metida ahí adentro, de una forma u otra. ¿Sí? Como decir que en el color blanco están todos los colores, ¿no? Aunque no se vean, están todos. Aunque su forma siempre sea modificada para ser el componente de una letra en específico. Aquí, donde es más pequeña de lo normal, nos da la capacidad de reducir la influencia de la realidad física, así como nos ayuda a disminuir nuestro ego para que la luz del Creador pueda llenarnos de vida. Repito, aquí, en esta yud, donde es más pequeña de lo normal, la yud, ¿sí? Nos da la capacidad de reducir la influencia de la realidad física, así como nos ayuda a disminuir nuestro ego para que la luz del Creador pueda llenarnos de vida. La yud está presente en el nombre Pinjas porque él tenía la capacidad de controlar la matriz. Entonces, lo que está hablando del tema de la yud ahí, ¿sí? Es que es una cuestión de que incluso, porque acá es la pregunta de Pinjas, este celote, ¿lo hizo a cuenta de qué? De él ser el héroe, como decías vos. Él no pensó en ser el que le van a esculpir una... o sea, Él no sabía. él no sabía nada. El tipo dijo, esto está re mal hecho, nadie está haciendo nada, acá están todos... Algo hay que ya hacer. están todos comiendo, pum, ¿entendés? Nada que ver, hay algo que hacer. Entonces, lo que dice que esa yud representa de alguna forma, o lo que quieren interpretar los rabinos, es que su ego estaba disminuido en ese momento. Él no lo hizo por ego. Claro. No lo hizo por ganarse un nombre en la Biblia, ni el nombre en la parashá. No. Claro. Entonces, supuestamente esa yud pequeña hizo que su ego pueda disminuir para que la luz divina pueda actuar con él, por él. O sea, como si hubiera sido un títere divino a través de él, a través de esa lanza. Sí, bueno, Sí, sí. sí, era el medio para lograr el fin. Claro. Exacto. Hola, Joana. ¿Está por ahí? Ahí Ahí está, llegó. Joana. Yes. Qué lindo que llegaste, Joana. Si te has perdida, no te preocupes, después te vamos a mandar la grabación, ¿ok? Entonces, esa es otra que aparece ahí. Bien, por una cuestión de tiempo y que nos van a echar en algún momento, le voy a decir que hay otro momento en la Torá, y acá no lo puedo buscar pero quiero mostrarles acá, que hay un espacio. ¿Ven este espacio? Obviamente acá está el cuadrado, no lo ven así en el... Ah, donde Acá, está el acá hay un cuadrado. espacio cuadrado. Les muestro. ¿Ven el espacio este que está acá? Sí. Bien, está marcado porque es un espacio que si al menos que tenga la Torá encima, ahora es muy, no poco común, no existe este espacio en otro momento de la Torá. Existe el espacio de la Torá cuando uno hace un cambio de párrafo. ¿Sí? Hay dos tipos de espacios que los escribas te lo pueden explicar mejor. ¿Sí? Pero se llama un espacio cerrado o un espacio abierto, como algo así. Pero esto es un espacio adrede casi, o sea, es un espacio que Cerrado. ni siquiera cerrado ni abierto, es una cuestión de que después... Ahí está marcado. Está marcado, pero en realidad en la Torá parece como si se hubieran salteado una letra, una palabra. No, pero en la Torá no está. Sí. así No, marcado, no. Acá Acá para mostrarte de que hay un... En la Torá está el Porque espacio. a pesar de que esta es lo más parecido a lo que es una Torá, se está mostrando en el texto que en ese momento hay un espacio. Claro. ¿Sí? Y vos decís, pucha, y ahora que me lo marcó ahí, ¿qué significará? Y esta es la explicación de acá. Primero principal, le voy a leer lo que dice en ese momento para que vean ese espacio en que está ubicado. Y sucedió después de la plaga, espacio, que el Eterno habló a Moshe y Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, para decir, etc. Lo que haya que decir. Entonces está, lo que llama la atención es que está justo después de la palabra plaga. Y la explicación cabalista dice, hay muy pocos espacios en la Biblia, lugares donde hay una separación o espacio dentro de un versículo. Uno de ellos está aquí, que es el que les acabo de mostrar, justo después de la palabra aramea mageifá, que significa plaga. Según la Kabbalah, una plaga surge cuando el Satán tiene el dominio. ¿Sí? Donde sacan eso, en el Zohar mismo dice, hemos aprendido que cuando hay una plaga en una ciudad o en el mundo, estamos pasando todavía por una plaga, ¿no? Hay muchos tipos de plagas, obviamente. Una persona no debe mostrarse en el mercado. Esto dice el libro del Zohar. Porque el ángel de la destrucción ha recibido permiso para destruir todo. O sea, no mostrarse en el mercado es no meterse en la plaga.
¿O qué No. quiere decir? No entendí. No, que no te muestres No. públicamente. Que Como, no es como diciendo, exponerte, Que te no quedes en tu exponerte. casa. quédate en Por tu eso, no casa. meterme- Cuarentena. no- Cuarentena. Claro. Sí. No meterme en el quilombo. Y dice, este espacio después de la palabra magueifá nos ayuda a distanciarnos de las plagas. Claro. Debemos Tomar desconectar. distancia. Claro, porque la plaga no es solamente esta pandemia, No, pero la no. gente que habla todo el tiempo de la pandemia, las noticias que te dicen, los que te meten en la cabeza, lo que hablamos siempre, las Todas las noticias, películas de... todas las películas de esto, lo otro, todo de esto que te está diciendo es, pasando, sí. cuando hay una plaga y está clarísimo y puedes detectar que es mundial, pandemia o lo que sea, ¿sí? Violencia, todo. Es que una plaga puede ser hablar mal de alguien constantemente también. Sí. Salió este tipo que acosó sexualmente no sé a quién, el político este, y todo el mundo, o sea, durante un mes no para hablar de eso. Claro. ¿Sí? Bien. El chisme también. El chisme, es claro. La gente tóxica. una ¿Cómo? de las peores plagas. ¿Qué? Di Juan. La gente tóxica. Exacto. Claro. Obvio, eso es una plaga enorme, tremenda. La zona Entonces, ¿qué dice? Nos ayuda a distanciarnos de las plagas. Debemos desconectarnos de personas, lugares o cosas que son afectadas por una plaga. En esencia, una plaga es cualquier cosa que inflige una mancha mortal en el espíritu. Ujú. ¿Claro eso? O sea, cualquier Sí. cosa que te puede manchar el espíritu. Seguro. Esto hablamos de los implantes, las clipots, ¿sí? Cuando percibimos una mancha en los demás, debemos distanciarnos a fin de no contaminarnos. Por otro lado, si nosotros mismos somos afectados por una plaga, debemos reconocer la necesidad de nuestra purificación espiritual y actuar en consecuencia. O sea, rebuscarte, poder buscarte otra vez, reencontrarte, ver realmente tu parte pura para poder... eso es interesante. Y una palabra más que contiene, o sea, tiene como muchas, ¿no? Que contiene una letra grande, se las muestro primero por acá, es la palabra mishpatán. Está acá, ¿la ven? Tiene una nun como más gordita. Sí, yo no sé hebreo. No, no importa, pero ves que es una letra como Sí, que está más exageradamente más gordita y más grande, más larga. Sí. ¿La ven? Ujú. No puedo. Y generalmente no se escribe con esa. No, imagen. claro. Se escribe pero un claro. poquito más finita, o sea, no es exageradamente más grande. Claro. No sé si la llegan a ver acá. ¿La ven? ¿La palabra ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Y más alta y más larga. Es más Parece una alta, daga. larga, es como prominente. Claro. Parece una espada casi. ¿No lo ven? Esa palabra mishpatán está en este versículo que dice lo siguiente. Porque este ya es como un capítulo aparte, ¿no? Ya terminó Pinhas, terminó toda esa partecita, ahora viene otra cosa que te cuenta la Torá y dice, el Eterno habla a Moshe para decir, las hijas de Tzelofhad, esto es la parte de Claro, las hijas que claro. ¿sí? Tienen razón en lo que dicen, porque él, ¿se acuerdan que ellas son 5 Son hijas, mujeres. son mujeres que muere su papá, ellas no están casadas, no tienen hermanos, y la tierra que le pertenecía a ellas no tienen herencia, porque no se les pasaba por el lado, el lado de las mujeres, sino Porque se le no da a tenía los hombres. varones. Porque No había varón alguno, no había esposos, no había nada Lo que pudieran pelearon hacer que y pudieran lo tener ganaron. su herencia. Claro. Fueron a discutir, ¿sí? A lo Pinhas, sin matar a nadie, pero fueron a, Claro, ¿sí? a defender. a defenderse. ¿no? Acá aparece el primer caso feminista Exacto. de la Torá. Y Moshe no tiene respuesta realmente, porque era una ley de Dios, o sea, eso de la herencia. La ley machista. Y esta es la segunda vez que aparece en la Torá que Moshe dice, yo no sé la respuesta, voy a consultar con Dios. Y Dios toma decisión y dice, ahí le dice, las hijas de Tzelofhad tienen razón. Es muy linda este momento donde ellos consultan y Moshe dice, para yo no tengo la respuesta y yo no voy a hacer acá el que te voy a decir qué, porque esto es de arriba, y que Dios diga, ¿sabes qué? Tienen razón. Pues muy pocas veces damos la razón a la gente cuando ya existe una ley, ¿no? Y sí, tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás posesión entre los hermanos de su padre y harás que la herencia de su padre pase a ellas. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, si un hombre muere y no tiene hijo varón, harán que su herencia pase a su hija. Y si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. O sea, como Exacto. y ahí incluso salieron leyes más profundas todavía. Y si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre. Esto es muy fácil, muy parecido cuando tenés beneficiarios en tu testamento, lo que sea, y dice, si este no está vivo, entonces se lo das al otro, y si no tuvieron, se lo das al otro. ¿Sí? O sea, y si su padre, entonces, dice,
Y si su padre no tiene hermanos, bueno. Entonces, como esto venía de antes, y decía, ¿por qué ha desaparecer el nombre de nuestro padre? Esto es la discusión de ellas, ¿no? El testimonio entre la familia, solo porque no tuvo varón, hijo varón. Yo no entiendo. Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre. Y aquí dice, y Moshe presentó la causa, o sea, la causa es como este caso, ¿sí? Ante el Eterno. Y esa palabra mishpat es eso, es como la causa, es la ley, es un ¿cómo se dice? Una decisión. Sí, es una decisión, no me sale como la del martillo, Una ¿no? Cuando es una sentencia. sentencia, gracias. Es como la, ahí está con el martillo, ¿viste? De la doctora. Caso cerrado. Entonces, entonces la doctora Polo, ¿no? Ya no está más. ¿No? No. Hay programas pasados, pero no está más. Ah, no. Yo la conocí, que Marcela fue muchas veces a hablar, tuvo que presentarse como en casos. Sí. Mi esposa tuvo que presentarse porque hay momentos que tiene que llamar a alguna terapeuta o lo que fuera y tiene que decir qué opina. ¿Pero eran verdad esas cosas? Son casos reales, pero actuados. Pero ella es una abogada. en realidad. Ella sí es abogada, obviamente, sí. Ah, son casos reales, pero Correcto. actuados Pero actuados por otras personas, pero son todos basados en casos reales. Ana María Polo. Ana María Y entonces dice la palabra mishpatán, del tema del caso, para la sentencia, que no quiero que nos echen por tu quiero pregunta. saber qué tiene que ver Pinjas con esto. Pinja no tiene nada que ver, Ah. no pincha ni corta. Se terminó. Pinjas, Ahí Pinjas te- ahí te hice un chiste en realidad porque Pinjas, la palabra J en inglés se pone CH. Claro. Entonces, no pincha, no pincha ni corta. ¿Entendieron el chiste ustedes? ¿Sí? Que pincha se escribe pinchas Sí. en inglés. No pincha ni corta. Ok. Son casos diferentes. En una parashata aparecen diferentes. Y es atemporal muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que dice sobre esta palabra mishpatán? Dice, aquí hay una nun grande al final de la palabra, de este juicio, ¿no? Experimentamos juicio en nuestra vida solamente porque nosotros juzgamos a los demás. Esto lo hablamos 1000 veces. Claro. Cuando una persona abre el portal al juicio mediante pensamientos o acciones, la energía de juicio es aplicada de inmediato a su propia vida. Claro. Esta es la ley universal de causa y efecto, la conocemos. Lo que tú das es lo que recibes de regreso. Discutible, ¿no? Discutible. Hace muchos años. No siempre. hace La pregunta muchos años- es, no, y acá, en realidad ese da para mucha charla, porque ya tuvimos varias charlas sobre ese tema, de lo que das de regreso. Sí. Cada uno piensa, no, pero yo doy un montón, y mira lo que me dan de regreso. No, o a veces al revés. O al revés. No diste O- suficiente. Es diferente, pero recibís encontrás mucho. con Y ahí te encontrás con el pan de la vergüenza. Claro. ¿Sí? El no dar nada y recibir mucho es el pan de la vergüenza que habla el Zohar y la Kabbalah. ¿Saben lo que es el pan de la vergüenza, no? Ujú. Oriana. Sí. Oriana, perdón, Joana. Hoy estuve hablando con una llamada Oriana. Venezolana también. Estás apagada, tienes como muteada. Estás silenciada. ¿Te escuchan? Ahora me oye. Ahora sí. Ah, ok, listo. No sé qué significa. Bien, el pan de la vergüenza en el mundo cabalista, lo explica el Zohar. Eligen, Sí, es en pocas palabras y cortito, es cuando tú. ¿Sí? We closing? Perfect. ok, Ok, thank you. thank you, Laquilla. El pan de la vergüenza es cuando tú sientes que no has dado nada y no te mereces lo que te están dando, toda esa cantidad de abundancia que te están dando porque realmente sabes que no hiciste nada para obtenerla ni para merecértela. ¿Sí? Pero ahí entra la parte que uno no se da cuenta, el inconsciente, o sea, que lo generó. No, obviamente, el pan de la vergüenza es cuando realmente el pan de la vergüenza no te das cuenta hasta que te das cuenta. Y cuando te das cuenta es cuando realmente elevaste conciencia. Ok, Y cambia, como si hasta ese momento sos o sea, exacto. Ujú, es como un hijo que cree que todo lo tiene que recibir. Sí. exacto. Entonces, bueno, entonces la palabra mishpatán más que todo es tener con eso. Y entonces, lo último que dice, la nun grande en esta lectura nos conecta con el poder de superar nuestra propia naturaleza sentenciosa. ¿Sí? Al hacer esto, evitamos, we are all living. We are living. Evitamos entonces de juicio y de nuestra vida. Chicos, vamos a terminar acá hoy. Bueno, gracias. Feliz noche. Un abrazo a Buenas noches todos. también para Estén ustedes. bien, hasta luego. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.